Miércoles 27 de septiembre de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengan 2 túnicas cada uno. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguno no los recibe, al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy tenemos un evangelio que nos exhorta a todos, porque nos llama a la necesidad de proclamar el evangelio. Vamos con 3 mensajes. Primero, no dejes de evangelizar. Segundo, las tentaciones del evangelizador. Tercero, Dios te respalda. Vamos con el primer punto. No dejes de evangelizar. Querido amigo, Dios te llama a evangelizar. Óyeme bien, eres bautizado y por consiguiente tienes un deber de evangelizar, pero además tienes el derecho de hacerlo. Podríamos de entrada decir que podríamos sumar un 10º mandamiento. Aparte de los 10 que ya conocemos, podríamos decir un 10º mandamiento: evangelizarás, porque fue una orden del Señor. Id por todo el mundo a anunciar el evangelio, enseñándoles a cumplir todo lo que les he dicho. Esto lo dijo el Señor justo antes de subir a los cielos, de manera que es un deber para nosotros y no podemos dejar de hacerlo. El Evangelio nos da unas pistas para esto. Lo primero que nos dice es que el Señor nos llama. Es decir, esto no es iniciativa nuestra, es el Señor el que nos convoca. Así empieza el Evangelio. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12. Habiendo convocado Jesús a los 12. Óyeme bien, esto no es un capricho tuyo. Esto de evangelizar no es simplemente una idea genial que se te ocurrió. No, amigo, no, amiga, has recibido un llamado de Dios para evangelizar. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 900 es tajante al manifestarnos la necesidad y obligación que tenemos de evangelizar. Así dice: como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación, y por eso tienen la obligación y gozan del derecho, individualmente o agrupados en asociaciones, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante cuando solo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. Queridos amigos, hasta aquí el catecismo. Está diciendo con toda claridad que tenemos el deber y la obligación de evangelizar. Todos los bautizados. Hasta ahora pensábamos que eran solo los sacerdotes, solo las religiosas. Pero tú que me estás escuchando, aunque digas: yo no sé nada, yo no sé hablar, no tengo conocimientos de teología, ¿cómo puedo predicar? ¿Cómo puedo evangelizar? Espera un momento, porque el mismo Señor que te llama es el que te capacita. Por eso dice el Evangelio que les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. ¿Ves? El que te llama te capacita. El Señor no te va a decir: ve y evangeliza, y te va a dejar sin las herramientas para hacerlo. Y sobre todo, 2 sentidos aparecen muy claros en la capacitación que Dios da al evangelizador. Dios llama al evangelizador a ayudar espiritual y a ayudar físicamente a las personas. Y ahí están compendiadas las obras de misericordia espirituales y las obras de misericordia corporales. Noten que el Señor dice que les envió para curar toda clase de enfermedades y para expulsar demonios. Toda clase de enfermedades físicas, y en la expulsión de demonios se entiende todo tipo también de dolencias espirituales, aunque también evidentemente la acción de Satanás en las personas. Entonces Dios llama, Dios capacita y finalmente Dios envía. Óyeme bien, llama, capacita y envía. Dice el Evangelio que luego los envió a proclamar el reino de Dios.
Entonces es tu deber y mi deber evangelizar. No solamente el del Padre, no solamente el de Wilson con este evangelio, no solamente el de el líder del grupo de oración. Tú también estás llamado a evangelizar. Lo que pasa es que no necesariamente debes ponerte de pie en un grupo de oración a predicar, aunque si te sientes llamado a esto, maravilloso. Pero se evangeliza con el ejemplo, se evangeliza con el testimonio de vida, se evangeliza mostrando la alegría de creer, se evangeliza en las redes sociales, se evangeliza mostrándome sin ningún tipo de vergüenza como un católico alegre por vivir el mandamiento de Dios, se evangeliza acompañando a una persona, se evangeliza mostrando el rostro misericordioso de Dios, se evangeliza mostrando una vida coherente. Hay muchas maneras de evangelizar, pero tenemos que hacerlo. Segundo, las tentaciones del evangelizador. Y empieza a describir el Señor en este evangelio una serie de tentaciones que todo evangelizador termina teniendo. Lo primero que dice el Señor es que no se debe llevar bastón. ¿Y qué significa espiritualmente el bastón? Pues todos sabemos que el bastón es un objeto sobre el que me apoyo. Lo que el Señor está diciendo es que no te apoyes en medios humanos para evangelizar. La pregunta es, ¿en quién te apoyas? ¿Te apoyas en tus capacidades, en tus cualidades, en los medios humanos, en los contactos que tienes, en tus conocimientos? ¿O te apoyas en Dios? Todo lo otro sirve. Todos los medios humanos sirven, siempre y cuando no nos apoyemos en ellos, sino en Cristo. Porque si nos apoyamos en Cristo, lo otro aparece. Si nos apoyamos en la gracia de Dios y en la fuerza del Espíritu Santo, todo lo otro se va a proveer. Pero si creemos que la fuerza de la evangelización radica en mis conocimientos, radica en los medios que utilizo, radica en la cantidad de personas que me siguen en redes sociales, entonces me estoy apoyando en un bastón equivocado. Dice el Señor que no se debe llevar alforja. ¿Y qué es esto de la alforja? La alforja es una especie de talego o bolsa en la que se llevaban las cosas necesarias para el viaje. Y lo que sucede con la alforja es que nos hace sentir una cierta seguridad en nosotros mismos. Tengo todo lo que necesito para el viaje, por consiguiente sé que voy a llegar. Ven, en el fondo se oculta una cierta soberbia. No estamos diciendo que no se pueda prever algo. No estamos diciendo que no debamos tener cuidado en organizar lo humanamente posible, pero jamás poner la confianza en ello. Miren que el Señor nos está invitando a abandonarnos en la providencia al momento de evangelizar. Y es que fácilmente la soberbia nos puede morder, fácilmente podemos ser presa del orgullo, fácilmente podemos ser presa de una confianza ilimitada en nosotros mismos y empezar a pensar que son nuestras capacidades, que es nuestra inteligencia, empezar a pensar que es mi elocuencia, que es mi conocimiento el que hace que las personas se conviertan. Y se cae en la tentación de la soberbia, y se cae en el pecado del orgullo. El Señor advierte contra esto. También el Señor nos dice que no podemos llevar pan. ¿Qué se experimenta al comer pan? Placer. Entonces la advertencia es contra la tentación del placer. El placer en sí mismo no está mal, pero resulta que puede desordenarse y volverse algo destructivo. Y cuando hablamos de placer al momento de evangelizar, nos referimos a las personas que desafortunadamente pueden utilizar la evangelización como medio, por ejemplo, para terminar cayendo en pecados de lujuria. Y déjame decirte que desafortunadamente a lo largo de la historia de la Iglesia, grandes evangelizadores han terminado cayendo estrepitosamente en pecados de lujuria, pecados de placer, también en los pecados de la gula. Fácilmente, al momento de evangelizar, podemos perder la templanza, la fortaleza interior, el espíritu de mortificación tan necesario para llevar a las almas a Dios. Recuerden que el santo cura de Ars se mortificaba increíblemente, específicamente en el aspecto de la comida, comiendo durante semanas solo papa cocida, por ejemplo. Entonces es una tentación, la del placer. También viene la tentación del dinero. El Señor dice, no lleven dinero, tentación del tener. Y esta sí que es una tentación frecuente en los evangelizadores. Cuando empiezas a predicar y te empiezan a dar dinero por eso, cuando empiezas a predicar y empiezas a pensar que esto es tu profesión y que vas a vivir de esto, entonces el enemigo puede filtrarse por ahí. De hecho, si lo notamos, en los 12 apóstoles, el enemigo se aprovechó de Judas precisamente a través de la tentación del tener, del dinero, para que finalmente, a través de él, se entregara a Jesús. Otra tentación,
El Señor dice que no llevemos dos túnicas. ¿Qué es esto de las dos túnicas? Amigos, esta es la hipocresía. Es el evangelizador que tiene una túnica cuando evangeliza y otra túnica cuando ya no está en el grupo de oración, cuando ya no está en la predicación. Son las personas dobles, son las personas que no viven coherentemente su fe. Y es una exhortación para que lo que prediquemos, lo vivamos. Ten una sola túnica. Como eres predicando, que seas así en tu hogar, que seas así en tu trabajo, que seas así en tu estudio, que seas así en todas partes. Nada de dos túnicas. Dice el Señor, quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. El Señor nos habla de la necesidad de establecer procesos y de establecer comunidades, porque el evangelizador tiene la tentación de simplemente dar una charla e irse. No. Quedarse en una casa durante el tiempo necesario de la evangelización significa procesos, significa una cierta estabilidad al momento de evangelizar. Si vemos a San Pablo, llegaba a las comunidades a las que él evangelizaba y se quedaba meses y años. Obviamente no seremos capaces nosotros de hacer esto por las funciones que tenemos, por nuestro estado de vida, pero el Señor nos llama así a tratar de establecer procesos, que no sean simplemente fogonazos. Finalmente, el Señor dice que si alguno no lo recibe, al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. ¿Esto qué significa? Que no debemos obligar a la gente a creer. El Evangelio no se impone, el Evangelio se propone amorosamente y es tan cautivador que cuando se propone bien termina hiriendo personas. Y sobre todo el Señor dice, ni siquiera te lleves el polvo del pueblo que te rechaza. Es decir, si alguien te dice no me interesa, no te quedes con nada de esa persona. Que la persona no pueda decir este evangelizador se aprovechó de mí. Oiga, hasta el polvo de mis sandalias se lo devuelvo. Esto significa entonces que nunca se debe imponer el evangelio ni aprovecharnos de nadie al momento de evangelizar. ¿Qué cantidad de consejos nos da el evangelio hoy y qué cantidad de tentaciones tenemos que evitar? Tercero, Dios te respalda. Concluye el evangelio diciendo que después de todas estas enseñanzas, los apóstoles se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Querida familia, no solo el Señor te llama, no solo te capacita, sino que te envía. Y cuando te envía te advierte de las tentaciones que puedes tener. Y luego cuando estás evangelizando, el Señor va a respaldar la acción que estás haciendo. El Señor te va a respaldar. El Señor te dice, no confíes en medios humanos porque mi espíritu estará contigo. Y te voy a decir en concreto, cuando vas a tratar de evangelizar, de hacer apostolado a esa persona del trabajo, a ese amigo del colegio, a esa vecina, a ese hijo, a ese esposo, a ese familiar, en ocasiones nosotros nos sentimos incapaces, sentimos que nos desborda, sentimos que por nuestras propias fuerzas no vamos a ser capaces ni siquiera de pronunciar una palabra coherente. Pero si nos confiamos en la acción de la gracia, es decir, si empezamos a orar por esa persona, si empezamos a decirle al Señor, toca su corazón, si empezamos a aplicar algo que Santa Teresita del Niño Jesús nos enseñó, y es que en ocasiones es más eficaz hablar a Dios de las personas que a las personas de Dios. Y entonces empezamos primero a orar por las personas y luego nos inventamos la manera de llevarle el Evangelio. Nos vamos a dar cuenta increíblemente que Dios nos va a respaldar, que saldrán de nosotros palabras que jamás nos imaginaríamos que diríamos. Empezaremos a darnos cuenta que el Señor nos acompañará con signos de la gracia, de la providencia. Esta persona que intentamos evangelizar, de repente en el trabajo también tiene otra persona católica que nos está ayudando en su proceso de conversión. E incluso, cuando fracasemos en un apostolado, tendremos la alegría de saber que lo que nos corresponde a nosotros no es convertir gente. Quien convierte es el Espíritu Santo. A nosotros nos corresponde anunciar el mensaje con la mayor docilidad y la mayor fidelidad posible y dejar que Dios sea el que se encargue. Es una bofetada también a nuestro orgullo, a creer que es nuestra capacidad. No, amigos, confianza en la gracia. Oremos. Amado Señor, hoy me llamas de nuevo a evangelizar. Hoy me convocas para ir a anunciar tu palabra. Señor, capacítame para poder llevar este evangelio que me ha transformado y ayudar a transformar a otras personas. Y una vez me capacites, envíame, Señor. Sé que me enfrentaré con muchos peligros, pero ya me has advertido, ya me has dicho cuáles son las trampas con las que me encontraré.
Ayúdame a no caer en esas tentaciones y a permanecer firme. Porque soy tan frágil, Señor. Soy tan débil que estoy seguro que sin tu gracia caería en todas. Finalmente, Señor, te pido que me envíes tu Espíritu Santo para que cuando intente ayudar a esta persona, cuando intentes llevar a este grupo de personas a la fe, tenga tu respaldo, la fuerza de tu Espíritu, tu discernimiento, tu unción. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, no dejes de evangelizar. Segundo, las tentaciones del evangelizador. Tercero, Dios te respalda. Compromiso. Vamos a intentar hablar hoy de Jesús por lo menos a una persona. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.